Entonces, Ricardo Alvarado, Carlos Cortázar, Presente, profe. Yo, Ricardo. Carlos presente y Ricardo. Presente. Ok. Rubén Feliciano, Presente, profe. Héctor Antonio, Presente, profe. Jonathan Ángel, Presente, profe. Maximiliano Jiménez, Maximiliano no está. Luis Enrique Martínez, Presente. José Carlos Martínez, Presente, profe. Uriel Lengua, Presente, profe. Carlón, Presente, profe. Luis Ángel Romero, Presente, profe. Gustavo Ángel, Presente, profe. Joshua, Presente, profe. Carlos Eduardo, Presente, profe. y Mildred. Presente. Ok, muchas gracias, chicos. Bueno, pues antes de comenzar, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con lo que vamos hasta ahorita del curso? Con lo último que hemos visto, ¿hay preguntas, hay dudas? Ok, parece que no. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, en su momento, pues empezamos ya a tener nuestro sistema de instrumentación ya más robusto, ¿no? Empezamos a ver que lo que estamos trabajando, pues es un módulo de acondicionamiento. Nada más hace acondicionamiento. Hemos visto que este acondicionamiento
pues yo puedo tener tres tareas principales, ¿no? Que era linealizar mi sistema, que era aplicar alguna ganancia, que es lo que ya hicimos en días pasados. Y ahora lo que vamos a empezar a ver, que es filtrar nuestra señal. ¿Sí? Lo ideal, pues, es identificar cuál de los bloques nosotros tenemos que estar aplicando. La linealización, pues, principalmente va a ser, recordemos, cuando tenemos una sensitividad, pues, que no es constante en nuestra respuesta de nuestro sensor, ¿no? Ya lo veíamos, ¿no? Cuando revisamos las características estáticas y dinámicas. Perdón. Yo puedo tener un sensor que va siendo lineal, ¿no? Ya sea que tenga una sensitividad alta o baja. Yo puedo tener este tipo de curvas, ¿no? Ya los tres son lineales y de algún modo lo que yo puedo ver es que conforme, bueno, aquí no es el tiempo, más bien. Voy a ponerle aquí una variable X y una variable Y, ¿no? Entonces, que al final, conforme incrementa la variable X, pues también tengo un incremento en la variable Y. Lo único que yo tenía de diferencia era la pendiente, ¿no? Si mi pendiente es más marcada o menos marcada, pues yo tenía distintos valores, ¿no? Una pendiente 1, una pendiente 2, una pendiente 3, lo cual me dice la razón de cambio entre mis variables. Pero vimos que hay veces en las cuales tal vez yo, mi sensor, no tengo una respuesta tan lineal, ¿no? Puedo tener algo como esto, ¿no? Que es totalmente lineal. Y bueno, pues lo que hacemos era linealizar, ¿no? A partir de muestras que tomábamos, pues con ayuda de herramientas como Excel, obteníamos la curva de linealización, ¿no? Si era una línea recta, pues bueno, era una curva sencilla, ¿no? Y dependiendo del polinomio, pues se podía ir complicando. Entonces, eso lo vamos a saber a partir de ir al laboratorio a hacer pruebas de mi sensor o que el mismo fabricante me lo diga, ¿no? Qué tan lineal o no es mi sistema. Entonces ahí podríamos tener un primer bloque de linealización. La ganancia. Vamos a ver cuándo tengo que usar ganancia, ¿no? Con lo que estuvimos viendo, ¿cuándo sería útil usar un bloque de ganancia? Ok, me están pidiendo que si puedo grabar la clase. Bueno, pues vamos a grabar, chicos. Ah, está en teoría grabándose, ¿vale? Entonces, ¿cuándo debo de ocupar yo la ganancia? Vamos a ver. Pablo, Rubén, ¿tú cuándo ocuparías un bloque de ganancia? ¿Cuándo sí o cuándo no lo necesitaríamos? ¿Cuál sería el primer parámetro para definir si sí o si no? ¿Cuál sería? Pablo. Si la señal que quiero observar es muy pequeña. Ok, puede ser un poquito que sea muy pequeño, pero bueno, esa parte de muy pequeña pues queda un poquito ambiguo, ¿no? Joshua, a ver, ayúdale a Pablo. Ya nos digo, cuando la señal es muy pequeña, ¿cómo lo podremos formalizar de una mejor manera? ¿Tú qué opinas?
¿Tú andas por ahí? Sí, pues. Es que sí, también Parece que no te encuentro escuchamos. señal muy pequeña, profe. Creo que está muy bajo el micrófono. Vamos a ver. Con Carlos Cortázar. Carlos, ayúdale a Pablo. Carlos Cortázar. Ok, también necesitamos ahí reforzar partes de voltaje, de corriente. Entonces, lo primero, ¿no? Vimos nosotros una configuración de un modo seguidor. Tenemos aquí un modo seguidor que si no recuerdo, si mal no recuerdo, pues era a grandes rasgos, o algo aquí así. Por ahí tal vez faltaría una resistencia, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos un seguidor. Cuando necesito reforzar corriente, ¿no? Cuando mi señal de mi sensor tiene una corriente muy baja, ¿no? Y para hacer la lectura yo tengo una impedancia también tal vez baja y se corre el riesgo de que la carga que yo le conecte al sensor pues pierda la señal. Entonces, pues, la refuerzo de corriente, ¿no? Está bien, entonces puede ser ahí una primera opción. La segunda que nos decía Pablo, cuando la señal es muy pequeña. Bueno, pues es muy pequeña, es complicado decir, ¿no? Que lo que es pequeño para mí tal vez no necesariamente lo va a ser para los demás, pero hay una manera muy fácil de definirlo, ¿no? Cuando los cambios de mi señal, yo aquí tengo mi señal, y cuando el mínimo cambio que yo quiero detectar, ¿no? Pero pensamos que yo quiero detectar la diferencia que hay entre estos dos puntos, ¿no? ¿Qué diferencia hubo en mi variable? Aquí sí sería el tiempo, porque es en el tiempo que estamos haciendo la medición. En mi variable y. Cuando ese cambio, ¿sí?, es menor que la resolución de mi ADC. Entonces pensemos, yo aquí quiero detectar un cambio en el orden de los 5 milivolts, pero mi ADC, ¿no?, tiene una resolución de 10 milivolts. Entonces, con mi ADC, el cambio mínimo que voy a detectar va a ser 10 milivolts. Pero yo requiero hacer este estudio. Entonces, una de dos, recuerden que lo decíamos, o cambio de ADC, no busco un ADC con mayor resolución, ¿no?, que su resolución sea todavía más grande, o aplico un bloque de ganancia y entonces a esto le aplico una ganancia, pues pensamos, ¿no?, por 2, por 3, por ejemplo, ya, ¿no? 3 por 5 ya me daría 15 y es mayor a los 10 que yo detecto. Entonces, esa es una. Y la otra es cuando la señal, pues, si me decían que era muy pequeña, pues ahora lo opuesto tal vez, ¿no? Que sería lo opuesto, pues que sea muy grande, digamos de esa manera. Pero volvemos a lo mismo, que es grande o que es pequeño, ¿no? Entonces, cuando yo tengo valores de voltaje, ¿no?, y una señal en donde esta amplitud es mayor que el voltaje que puede tener mi ADC o mi sistema de adquisición de datos. Y quiere decir que tal vez mi ADC, ¿no?, puede leer señales de 0 a 5 volts, pero la amplitud que yo tengo es una señal que va de 0 a 20 volts. Entonces tengo que aplicar una ganancia, ¿no? Tengo aquí yo que aplicar una ganancia menor por una ganancia de 0.30, pensemos, ¿no?, para poder reducir
y que mi señal esté en el rango de la amplitud que puedo yo tener de entrada en mi sistema de adquisición. Entonces, son los casos en los que yo podría enfrentarme y decidir, pues, bueno, si esto es un bloque de ganancia, ¿no? Para mi señal. Lo que decíamos y que, pues, al menos lo básico que es recomendable siempre hacer, ¿no? Al menos que estemos seguros que mi señal no va a estar distorsionada, pues es al menos aplicar esto, ¿no? Un seguidor, ¿no? Si yo dibujara aquí, tengo aquí un sensor, ¿no? Aplico aquí un seguidor. Y este seguidor es el que ya mando a la ADC para, pues, hacer la adquisición y hacer el procesamiento, ¿no? Ya sea que trabaje con un microcontrolador o con un microprocesador para hacer el procesamiento. Entonces, este podría ser un esquema básico, siempre para trabajar yo con mis señales, ¿no? Y bueno, vamos a ver el último caso el día de hoy, que es la parte de un filtro, ¿sí? ¿Cuándo ocupar yo un filtro? Entonces, vamos a ver que pues tendríamos dos escenarios típicos en los cuales yo voy a estar ocupando un filtro. El primero, voy a compartir aquí para ver una imagen. Vamos a buscar aquí una señal, ruido y filtro. Ahora que encontramos aquí una imagen que sea útil. Pero bueno, ahorita lo intentamos también replicar como lo hicimos el día martes en el laboratorio. Ahorita con un generador en labio, ahorita lo intentamos hacer. Pero yo tengo esta señal de ruido. Y entonces, cuando yo hago mi lectura, pues yo obtengo esta señal de entrada, ¿no? Vamos a llamarle S1. Entonces, pues bueno, podemos ver aquí que la señal, pues hasta cierto punto yo puedo ir viendo aquí que tengo ciertos valores, ¿no? Vamos viendo que va teniendo, podría yo ir haciendo un cierto análisis de tendencia, ¿no? O promedios o varianzas, lo que yo quiera estar detectando. Pero en realidad tengo estos pequeños piquitos, ¿no? Que se van viendo, pues que no son valores reales de la señal. Entonces, ¿qué hago? Le aplico un filtro para intentar eliminar este ruido y entonces en respuesta yo obtengo esto. Una señal ya limpia, ¿sí? De perturbaciones, de valores que no corresponden al fenómeno que yo estoy queriendo medir. Y entonces yo ya trabajo con esta señal S2. En este caso, pues yo lo que voy a tener es el sensor. Ya sé que le apliqué yo aquí alguna ganancia. Bueno, aquí el problema sería tal vez filtrarla, ¿no? La filtro. Filtro. Le aplicamos su filtro. Después le puedo aplicar, pues ya lo que vimos ahorita, ¿no? Una ganancia. Y ya después, pues va para el ADC, ¿no? Para que sea capturado y procesado. Entonces, esta puede ser una opción. Esta es la imagen que yo tenía aquí, bueno, pues nos ejemplifica al menos aquí lo que voy a obtener yo.
Si yo le hago un zoom a mi señal, pues aquí se ve todavía de manera más clara. Como en su momento, pues veríamos ese ruido, ¿no? Si yo le hago como un zoom a mi señal, pues aquí estamos viendo, ¿no? Todos estos valores que no corresponden a la señal, ¿no? Todos estos picos. Entonces, pues el filtro lo que hace en realidad es suavizarla, ¿no? Intentar evitar todo eso, ese ruido que tengo y poder trabajar yo ya con mi señal de mejor manera. Entonces, pues en esencia, el primer señal que vamos a hacer es donde yo te quiero eliminar el ruido, ¿no? El ruido que tiene mi señal. El segundo escenario. Pues para esto voy a poner lo que va a ser una señal del cuerpo humano, lo que es la señal del cerebro, el EEG, ¿no? Y vamos a ver. Sobre, vamos a ver otro. Y aquí está. Entonces yo tengo un fenómeno, no un fenómeno que capturo una señal. En este caso, pues es la señal de EEG. Pero yo sé que esa señal EEG, pues tiene un ancho de banda, ¿no? Digamos ahorita, por decirlo, de 0 a 30 Hz. Entonces yo sé que este es su ancho de banda. Está de 0 a 30 Hz, que es la zona en donde yo puedo tener información útil para hacer análisis con esta señal. Pero todavía yo sé que puedo tener distintas zonas, ¿no? Distintos rangos de frecuencia para obtener distinto tipo de información. Por ejemplo, en el caso del EEG, ¿no? Pues tenemos lo que son las bandas en las que se analiza la señal y que ya en la literatura les han dado un nombre, ¿no? Tengo la zona de la banda delta, la zona de la banda teta, la zona de la banda alfa, la zona de la banda beta. Y está definido, mira, delta va de 1 a 4 Hz, teta va de 4 a 8 Hz, alfa va de 8 a 12 Hz y beta de 12 a 30 Hz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar un filtro. Yo aquí voy a filtrar toda esta señal y pensamos que solamente quiero trabajar con el rango de teta. Bueno, pues voy a filtrarla. Aquí le aplico un filtro. De modo que elimino toda esta información de aquí, toda esta información de aquí, toda esta información de aquí, y nada más me quedo con esta información de teta. Entonces, también me va a servir los filtros para ir seleccionando dentro de mi señal rangos de frecuencia en los cuales a mí me interese analizar mi fenómeno. Entonces, son los dos principales escenarios que yo puedo tener, ¿no? O yo elimino el ruido, ¿no? Para tener una señal ya más limpia, más suavizada, ¿sí? O yo quiero trabajar con ciertas zonas de la señal, ¿no? Ciertos anchos de banda, ¿sí? Aquí, pues, a la vez que en la literatura, por ejemplo, esta señal ya está definida, ya tiene ciertas zonas, pero habrá otras veces en donde, pues, si son señales que yo estoy investigando, pues tal vez yo vaya identificando distintas áreas que me interesen.
una herramienta que ustedes pueden tener que les va a ayudar, ¿no? Va a ser el espectro de Fourier. Cuando yo no conozco mi señal y y no sé exactamente qué frecuencias pueda tener mi señal, pues yo a través de una transformada de Fourier las puedo identificar. Vamos a empezar a ver. Vamos a analizar primero esto. Vamos a tomar una gente por aquí que vi. Entonces, ven aquí como nos ponen el ejemplo, ¿no? Ah, pues tú tienes una sopa, ¿no? Y es el producto completo. Entonces, si yo quiero saber esa sopa cómo está hecha, pues necesito un separador de verduras. Y entonces este separador de verduras, pues te va a decir, ah, pues mira, lleva jitomate, lleva algo de papa, lleva algo de zanahoria, algo de cebolla, y bla, 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 ¿no? Cada uno de los elementos con los cuales está hecha la sopa. Lo mismo pasa en las señales, ¿sí? Esta señal que estamos viendo ahorita aquí, ¿sí? Es muy parecida a la señal, le llamamos señal de PPG. Es una señal también del cuerpo humano, aquí la tenemos. Es esta señal. Esta señal se toma a partir de lo que estuvo muy de moda ahorita un poco con el COVID, el oxímetro de dedo. Este oxímetro lo que tiene es esa señal de PPG para poder identificar el ritmo cardíaco de las personas, ¿no? Se hace un par de cálculos y se obtiene ahí el ritmo cardíaco a partir de esta señal de PPG. Entonces, esta señal de PPG, pues tiene esta forma de onda. Ah, pues, ¿qué me va a hacer mi separador de ondas de Fourier? ¿No? Mi separador de Fourier, mi análisis. Pues me va a poder decir cuál es el conjunto de señales que forman a esta onda. Y si vemos aquí, así como yo se ve de la sopa, lleva algo de jitomate, algo de papa, algo de zanahoria, y en qué cantidad, ¿no? Tal vez lleva más jitomate, un poco menos de papa, por decirlo, si decíamos en gramos, pues 100 gramos de jitomate, 20 gramos de papa, 40 gramos de zanahoria, por decir algo, ¿no? De cantidades. Lo mismo en las ondas aquí si vemos, ¿no? Lleva una primera onda a una cierta frecuencia, ¿no? Y es la que vemos que está más grandota, ¿no? Porque lleva, es la que tiene más componente, ¿no? La que tiene mayor amplitud. Luego lleva otra onda a otra segunda frecuencia. Y luego lleva una tercera onda. Pues cada una, si vemos, pues va a frecuencias diferentes. Entonces, esto es lo que a mí me interesaría, ¿no? Tal vez si yo quiero hacer un análisis, pues saber en qué frecuencias está trabajando la señal para saber, pues, en qué rango de frecuencias me tengo que enfocar a hacer mis análisis. Y entonces un espectro de Fourier, cuando no conocemos las frecuencias, pues nos va a ayudar. Vean, aquí tenemos la serie, la señal, ¿no? La señal original que yo adquiero. Entonces, en teoría, me la va a separar en ondas, ¿no? Y donde dice, tengo aquí la 1, la 2, la 3. ¿Eso cómo lo voy a visualizar? Bueno, pues el espectro de Fourier trabaja en el rango de las frecuencias y a mí lo que me va a dar es hacer un gráfico en donde yo voy a ver, ah, pues tengo una señal, una frecuencia 1. Tengo otra señal a una frecuencia 2. Tengo otra señal a una frecuencia 3.
Es más, lo que veíamos el día martes en el laboratorio cuando yo les dije que se acercaran a ver el circuito de unos compañeros, que yo dije, simulo una que tiene ruido de 60 Hz de la línea eléctrica. Pues yo podría tener aquí un diagrama de Fourier, ¿no? Por ejemplo, veamos esto. Y pensemos que aquí tengo yo 60 Hz. Y aquí tengo, vamos a pensar que aquí serían unos 40 Hz. Pues bueno, por medio del análisis de Fourier yo podría darme cuenta, pues oye, mira, si estoy teniendo una componente en 60 Hz, entonces está metiendo ruido de la línea eléctrica, entonces pues, con algún filtro, eliminar este ruido, ¿no? Que ya sabemos que es de la línea eléctrica y no le va a aportar nada a mi fenómeno. ¿Acaso, no? Vamos a tener aquí tal vez algo así. Y entonces aquí andamos en el rango, aquí en numerar, ¿no? Pues mira, las componentes más altas de la señal, lo que sería esta y esta, están por arriba de los 100 Hz. Entonces, pues igual puedo hacer un filtro donde, ¿sabes qué? Todo esto elimínamelo, esto no me interesa analizarlo. Y nada más me quedo con todo lo que está por arriba de 100 Hz para analizar mi señal. Y entonces trabajo con esta zona. Entonces, los filtros, pues nos van a permitir hacer esos dos escenarios, ¿no? Eliminar ruido, ¿no? Dejar una señal más limpia, más suavizada para poder trabajar con ella. Y dos, pues poder separar en espacios de frecuencia donde me interese trabajar con las señales. Entonces eso ya va a depender de cada una de las aplicaciones que estén ustedes haciendo con su sistema de adquisición de datos. Y para poder tener una señal correcta a lo que yo quiero procesar, ya sea para visualizar, para guardar los datos, para analizarlos, ¿no? Eso ya hemos visto que yo puedo tener distintas tareas en mi sistema. Una aplicación, pues creo que eso los había yo enseñado, pero si no, bueno, ahorita lo volvemos aquí a retomar. En un trabajo que hicimos con una alumna de ingeniería, ya hace un par de años, ¿no? En el 2020, digo, tampoco no muchos, pero bueno, pues ya tiene 2 años. Hicimos un sistema de adquisición de datos para señales fisiológicas del cuerpo humano y poder identificar estados de estrés y ansiedad en estudiantes. Entonces, implementamos el sistema de datos, adquirimos las señales de los sujetos, y cuando uno procesa las señales, ¿no? Aquí está el sujeto haciendo las actividades que le pedíamos. Y vean, pues cuando vimos de entrada, en la literatura, pues ya nos decía, ¿no? Mira, estás tomando una señal de temperatura y su ancho de banda va de 0 a 1 Hz. Estás tomando la oximetría, pues va de 0 a 30. Estás tomando la respiración, va de 0 a 10. Estás tomando el ritmo cardíaco, va de 0 a 5. Estás tomando la respuesta galvánica, pues va también de 0 a 5. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar un filtro en esos órdenes, ¿no? Por ejemplo, la señal de ritmo cardíaco de heart rate, aplicamos un filtro que pasa bajos, que fuera hasta 5 Hz. ¿Y qué nos pasaba? Pues bueno, cuando agarra uno las señales y las analiza, uno se encontraba con esto, ¿no? Con lo que vemos en el lado izquierdo. La primera señal, que es la del ritmo cardíaco, pues bueno, no se le ve que tenga tanto problema, ¿no? No teníamos ahí mucho detalle con la señal. Pero, por ejemplo, cuando vemos la de temperatura, aquí sí se ve bastante ruido, ¿no? Y también en esta que tenemos de respiración se ve con bastante ruido. Aquí con la oximetría, pues tenemos aquí, luego se ven ahí un par de picos que no son parte de la señal, ¿no? Todos estos picos no son parte de la señal, ¿no? Y aquí la de GSR, pues vean, peor, ¿no? Se ve bastante ruido, o sea,
se veía una cierta tendencia, ¿no? Que aquí va la señal, que luego como que sube, como que se estabiliza, vuelve a subir tantito y luego como que vuelve a bajar, se veía, ¿no? Pero todo eso pues, nos complicaba trabajar con la señal. Entonces, pues le aplicamos los filtros, y bueno, pues del lado derecho se ven los resultados, ¿no? La señal del ritmo cardíaco, pues bueno, realmente no tuvo mucha variación, les digo, o sea, no había mucho que hacer. Pero por ejemplo, si vemos la de oximetría, pues vemos que sí se lograron eliminar esos picos que aparecían, ¿no? Que no formaban parte de la señal y que nos daban valores erróneos de medición. La señal de GCR, pues también se logró limpiar bastante, ¿no? Entonces, pues yo lo que les he dicho en otras ocasiones, al final, aunque uno tenga bien instrumentado el sistema y todo, pues por el mismo fenómeno que está uno midiendo, pues a veces vamos a tener ese ruido y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ya después se hace un preprocesamiento de la señal, se limpia y bueno, pues ya podemos trabajar con ella, ¿no? En este caso lo único que le hicimos fue aplicarle filtros, ¿no? No le aplicamos ninguna ganancias. Y bueno, no le aplicamos ganancias porque las tarjetas que ocupábamos las traían, como era una tarjeta especial para adquirir señales fisiológicas, esta tarjeta roja que ven aquí, que es compatible con Arduino, pues ya traía aquí un par de amplificadores, ¿no? No sé si puedo por aquí cogerlo, ¿no? Aquí ya se alcanzan, pierdo mi color. Ya trae aquí un par de amplificadores, ¿no? Que ya pues, vienen diseñados pues, para cada tipo de señal, ¿no? Y ya de cierto modo, pues podemos leer una señal correcta con el Arduino y pues si acaso aplicar ya un filtro para limpiar valores, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tienen aplicación en la vida real ya para cuando uno está trabajando con las señales, ¿no? Ahora vamos a ver que dentro de los filtros, ¿sí? Para poder trabajar con ellos, pues vamos a tener distintos tipos de filtros. Vamos a tener lo que llaman los filtros pasivos. Digo, tampoco no me voy a detener mucho en esto, porque pues bueno, ustedes llevan una materia de filtrado, ¿no? Donde van a ver todo esto con mayor detalle, en los que ya le están llevando, o algunos de ustedes ya hasta la llevaron. Pero tenemos los filtros pasivos, que principalmente están hechos a partir de resistencias y capacitores, ¿sí? Entonces, a través de una configuración de resistencia y capacitor, pues yo obtengo distintas respuestas para mi señal. Los segundos tipos de filtros que vamos a tener les llaman activos y principalmente los voy a hacer a partir de amplificadores operacionales, ¿sí? Si buscamos en la literatura, pues hay configuraciones, de algún modo propuestas para poder hacer filtros, ¿no? Ya nada más hay que ajustar los valores de resistencias, pues para decidir en qué rango de frecuencia quiero que esté trabajando mi filtro, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿sí? Y los que nosotros vamos a ocupar va a ser un tercer tipo de filtros, que se llaman filtros digitales, ¿sí? Esos filtros digitales pues ya van a estar implementados en el software. Los dos primeros que vimos ahorita, ¿no? Filtros pasivos o activos, pues, digámoslo de cierto modo, ¿no? Una pequeña desventaja que podrían tener, pues es que están hechos a partir de hardware, o sea, hechos a partir de resistencias, de capacitores, en el caso de los pasivos, o de amplificadores operacionales, en el caso de los activos. Entonces yo necesito agregar a mi sistema de adquisición de datos, ¿no? Como lo dije yo aquí, necesitaría que agregar hardware, adiciones. Pero bueno, si hoy en día, como lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Que ya estamos usando aquí un módulo, pues, microcontrolador o microprocesador, y que hoy en día tienen una capacidad de hacer un análisis y procesos de señales pues, relativamente alto, con buenas velocidades, buenas precisiones en los cálculos, pues entonces podemos aplicar lo que ya son filtros digitales. Y aquí vamos a tener dos tipos. Algo que le llaman los filtros IR, que son filtros de respuesta
de impulso infinito y los filtros FIR. Los FIR pues, son filtros de respuesta al impulso finito. A grandes rasgos, entre uno y otro, la diferencia va a ser cómo van a estar implementados. Y bien, pues no es más que un conjunto de sumatorias, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en este diagrama, y yo estoy viendo que va a tener la muestra 1 sumada por una muestra 2 multiplicada por un factor, más una muestra 3 multiplicada por otro factor, más una muestra 4 multiplicada por un factor, hasta la muestra n, ¿no? Entonces yo tengo muestras del tiempo actual y de los tiempos anteriores de mi señal, les aplico o los multiplico por unos coeficientes, que es lo que hay que a veces calcular, y aplico el filtro. Ahorita esos coeficientes nosotros los vamos a calcular a partir de la VIU. La VIU nos va a apoyar en calcular esos valores para poder obtener el filtro. Pero bueno, en realidad, pues esto es, teniendo los coeficientes, pues es sencillo aplicarlo en un microcontrolador, en un microprocesador, siempre y cuando tengan la capacidad de procesar la señal, ¿no? Eso es lo único importante. Ahora, lo mismo, tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventaja tengo? Pues que no estoy ocupando hardware adicional y no tengo que colocar ni resistencias, ni capacitores, ni amplificadores operacionales adicionales. Pero sí tenemos una desventaja, ¿sí? Y es que va a haber un retardo. Va a haber un retardo entre mi señal de entrada, ¿no? La señal original que estoy yo midiendo, y la señal de salida. Y ese retardo pues, se va a ver literal reflejado en que pensemos en un coche, ¿no? El sistema de frenado. Pues el usuario presiona el freno y el sistema responde medio segundo después. Entonces, bueno, pues a veces en ciertas aplicaciones pues no podemos usar estos filtros porque necesitamos tiempos de respuestas rápidos. En este caso, los filtros pasivos y los filtros activos pues son los que van a tener un mejor tiempo de respuesta que lo que estamos nosotros ahorita haciendo con este tipo de filtros. No sé, por aquí una señal para que lo podamos ver. Abrir este, a ver si encuentro otra. Este se alcanza a ver bien. Entonces, dependiendo del tipo de filtro que yo esté usando, pues vamos a ver ese retardo. Aquí está, vean, aquí yo alcanzo a ver. No sé dónde está, entonces, yo tengo aquí mi señal, ¿no? Alcanzamos a ver que es esta señal que va por aquí, ¿no? Que tiene ruido, pero bueno, es esta señal que va por aquí, ¿no? Esta es la... Si se alcanza a ver ahí el tono, pues es tono verde. Y cuando la filtro, pues obtengo esta señal que está como en tono fuchsia o rosa, no sé. Y vean simplemente esta zona, ¿no? Este pico que tengo aquí es este pico de aquí. Entonces estoy teniendo esta diferencia en tiempo. Aquí también se alcanza a ver, ¿no? Este pico de aquí es este pico de aquí. Este pico de aquí es este pico de aquí. Entonces tengo este retardo en la señal, entre la señal de entrada y la señal de salida ya filtrada. Y eso pues no lo vamos a poder evitar porque eso pues, es una característica que tienen los filtros, ¿no? Estos filtros digitales. Ven, aquí te va a ser un retardo mayor. Entonces va a un retardo mayor, ¿no? Aquí se ve que sería el pico y ese pico estaría por acá. Y aquí tengo un retardo más grande
de mi señal. Aquí, pues, lo importante será medir qué tanto este retardo, ¿no?, en tiempo influye en el fenómeno que yo estoy trabajando. Pensemos el ejemplo del carro cuando piso el freno, ¿no? Si esto anda en el orden de unos microsegundos, pues bueno, posiblemente no va a tener consecuencias graves, ¿no? Pero si esto anda en el orden de los segundos, ¿no?, que el retardo es un segundo, pues sí, no puedo aplicar este tipo de filtro, ¿no? No me lo puedo permitir. Entonces, bueno, pues aquí también algunas veces va a ser lo que vamos a tener que estar midiendo, ¿no? ¿Qué retardo le está generando el filtro a mi señal? Algunas veces va a ser un retardo que nosotros no vamos a percibir, otras veces pues sí va a ser un retardo significativo que sí le va a pegar a la señal. Y esto va a depender de lo que se le llama el orden del filtro, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver, ahorita que hagamos un pequeño ejercicio. Entonces, ese orden, que en pocas palabras es, ahorita veíamos que la señal, pues yo tengo aquí, déjenme copiar el dibujo. Sí. Entonces, yo les dije, vamos a estar tomando muestras, la actual, ¿no? Mi muestra en el tiempo T1 y en tiempos anteriores. Entonces, ¿cuántas muestras yo de tiempos anteriores necesite? Eso es lo que me va a definir el orden del filtro. Entre más muestras de tiempos anteriores yo necesite, el orden del filtro va a ser mayor. Y pues de aquí viene lógico que tenga yo un delay. Si yo necesito, por ejemplo, en este caso aquí el que está dibujado, 1, 2, 3 muestras, ¿sí? Entonces mi señal va a estar retrasada 3 muestras con respecto a mi señal original. Lo cierto es que entre también mayor sea el orden del filtro, ¿no?, mientras este orden sea mayor, ¿no?, la respuesta también va a ser mejor. Quiere decir que el filtro va a tener mejor desempeño. Pero pues aquí hay que llegar a un nivel de compromiso, ¿no? ¿Cuál es el orden mínimo que yo requiero para tener una respuesta aceptable y que también tenga un retraso de la señal aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que jugar un poquito con eso. Estos tiempos, pues dependen del tiempo de adquisición de mi señal, también. Porque yo voy a estar mostrando la señal. Recuerden que yo cuando digitalizo mi señal, lo que hago es aquí ir muestreando, ¿no? Cada cierto tiempo tomo una muestra de esa señal. Entonces, si me están diciendo que voy a aplicar el filtro, y me dicen, esta es tu señal en el tiempo 1, entonces esta sería en T-1, esta sería en T-2, esta sería en T-3. Entonces, si esto tiene un tiempo de muestreo, por ejemplo, de 1 segundo, ¿no? Estoy tomando señales a 1 Hz de 1 segundo. Pues entonces, aquí, esta señal contra la de T-3, pues ya tiene un retraso de 3 segundos, ¿no? Porque es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pero si en cambio, esta señal está a 1 microsegundo, pues entonces el retraso que yo tendría sería 3 microsegundos, ¿no? Entonces, bueno, pues también esta respuesta y el orden del filtro, que tanto pueda tener el retraso inicial, pues va a depender del tiempo de muestreo que esté teniendo yo con mi señal. Y entonces, ahorita nosotros ya vimos que de los filtros, yo puedo tener filtro pasivo, ¿no?, que es a base de resistencias y capacitores. Puedo tener filtros activos, donde ya uso amplificadores operacionales, ¿no?
podría yo tener. Y finalmente, los filtros digitales. Y de estos filtros tenemos el tipo FIR o tenemos el tipo IR, ¿no? Finite Impulse Response, o sea, filtros de respuesta al impulso finito, y Infinite Impulse Response, filtros de respuesta al impulso infinito, ¿no? Es lo que quiere decir cada uno en sus siglas. Y nosotros entonces vamos a trabajar. Nosotros vamos a tener entonces un sistema en donde voy a tener mi sensor, aplico tal vez algún valor de acondicionamiento, ¿no? El acondicionamiento de la señal si es necesario. La voy a adquirir, señal, y dentro de lo que va a ser mi procesamiento, ¿no? En este caso vamos a estar ahorita trabajando con LabVIEW. Lo que voy a hacer aquí es que voy a filtrar mi señal, ¿no? Y después pues hago el resto del procesamiento que yo quiera, ¿no? Lo que es visualizar, que sea analizarlo, ¿no? Que sea almacenar, ya lo que queramos hacer. ¿Bien? Y bueno, pues ya nada más nos falta una última parte para poder nosotros empezar a trabajar con los filtros. Y es en realidad los tipos de filtros. Yo ahorita les he dicho, en su momento ahorita comenté algunas palabras, ¿no? Que si es un filtro pasa altas, un filtro pasa bajas. Pero bueno, pues vamos a, aquí están, se ven los filtros. Vamos a definirlos, ¿no? Para que todos estemos hablando en el mismo idioma. Qué chistoso. En una página de música y computadores. Okay. El primer tipo de filtros, ¿sí?, que vamos a tener se les conoce como pasabajos y pasaltos, ¿no? En inglés pues, sería un filtro low pass o high pass. Entonces, fíjense, yo voy a tener un punto, ¿no? En este caso sería este de aquí, que se le suele llamar la frecuencia de corte. Y es a partir de qué frecuencia quiero que mi filtro empiece a estar trabajando. Entonces, cuando es un filtro pasabajos, ¿qué quiere decir? Que las frecuencias que están por abajo de esa frecuencia de corte, ¿sí?, la información se va a dejar pasar, que es lo que aquí estamos viendo. En el caso del pasaltos, es lo opuesto, ¿no? Tengo yo aquí mi frecuencia de corte, y entonces las frecuencias que están por arriba de la señal, las dejo yo pasar. Entonces,
pues son los dos primeros tipos de filtros que suelen usar, ¿no? Dejo pasar la parte baja de mis frecuencias, ¿no? Aquí es las frecuencias, ¿no? Mi frecuencia de corte. Dejo pasar frecuencias que son menores, ¿no? O pasaltos, donde mis frecuencias son mayores a la frecuencia de corte. Esos son los dos primeros tipos de filtros. Los otros dos tipos de filtros también son comunes ocuparlos. Vamos a tener un filtro que le llaman pasabanda, ¿no? ¿Qué pasa en este caso de este pasabanda? Pues ahora yo tengo dos frecuencias de corte, ¿sí? Tengo la frecuencia de corte baja o frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte alta o frecuencia de corte 2. Y entonces voy a estar dejando pasar solamente la señal que está entre ambas frecuencias de corte. Quiere decir que mi frecuencia va a ser mayor que la frecuencia de corte baja, pero va a ser menor que la frecuencia de corte alta. Y entonces solamente dejo pasar esta parte de la información. Y tenemos el opuesto que es el banda de alto, ¿no? En donde yo agarro y solamente elimino parte de la señal. Entonces, tengo lo mismo aquí, una frecuencia de corte, como por aquí. 1, y una frecuencia de corte 2. ¿Y ahora qué pasa? Pues dejo pasar, ¿sí? Por un lado, las frecuencias que están por debajo de la frecuencia 1 y dejo pasar las frecuencias que están por arriba de la frecuencia de corte 2. Entonces, estas son las dos condiciones, ¿no? Frecuencias por debajo de frecuencia de corte 1 y frecuencias que estén por arriba de la frecuencia de corte 2. Son los 4 tipos de filtros que yo puedo estar ocupando y que me voy a estar, que voy a estar aplicando en distintas situaciones, ¿no? Dependiendo de cómo yo quiera estar procesando mi señal y qué información quiera yo quedarme de la señal para trabajar con ella, ¿no? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bueno, entonces pues vamos a ver ahora cómo implementaríamos esto en LabVIEW, ¿no? Entonces vamos a abrir LabVIEW. Vamos a crear un proyecto en blanco. Lo voy a hacer yo si quieren y ahorita los dejo a ustedes que lo hagan. Ahorita para ir haciendo las demostraciones, ¿sí? Entonces voy a empezar por o bueno, es más, como está grabando, lo pueden ustedes, ya lo voy a intentar replicar con calma, ¿no? Ahorita que me acuerdo. Entonces vamos a empezar por replicar lo que hicimos el día martes en el laboratorio, ¿no? Con su sumador, y que fue lo que les pedí para el día martes, ¿no? De la siguiente semana que habían armado. Yo les dije, bueno, van a tener dos señales. Entonces vamos aquí a intentar simular dos señales. Vamos a colocar
Aquí hay uno para generar señales. Les voy a simular aquí una señal con este bloque. Dice Waveform Generation, dice el bloque. Pues con este bloque voy a colocar aquí una señal sinusoidal, seno. Vamos a ponerle ahorita una frecuencia baja, a 1 Hz, que no tenga offset, que no tenga amplitud y que esté trabajando a esta velocidad. Ahorita sí, no importa, si la dejamos. Entonces vamos a crear esa señal. Esta señal la vamos a estar visualizando en una gráfica. Vamos a insertar una gráfica, aquí dice un waveform chart. Entonces vamos a insertar una gráfica. Entonces ahorita pues va a ser muy simple. Yo conecto esto. Nos cerramos en un ciclo while. Y yo lo que voy a ver en mi ventana, pues es, pues mi señal aquí, ya no dejen que le bajamos un poquito la frecuencia para que no vaya tan rápido. Si le bajamos 10. Ok. A ver si lo alcanzamos a visualizar. No sé qué pasa. ¿Se ve? Ahí está, ¿no? Ahí se ve. Estamos viendo que tengo una sinusoidal. Y ahorita lo que le dije, simula que elegí esta opción que dice simula el tiempo de adquisición, que estarías a 100 Hz por segundo. Lo que quiere decir que va a estar tomando 10 muestras, ¿no? Esto lo calcula automático, la que le di la opción de automático y simplemente yo le digo el tiempo y él lo calcula. Entonces voy a estar trabajando ahí con 10 muestras. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está mi señal. Pues lo detenemos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí lo que fuera un sensor? Entonces vamos a simular aquí un sensor, ¿no? Como si fuera un potenciómetro, aquí con un no. Tengo una señal que va a ir de 0 a 5 volts. Y esto es como si fuera un potenciómetro. Pues de hecho, vamos por aquí, ¿no? Por potenciómetro. Y entonces lo que hicimos el día martes, pues fue que ustedes armaron su sumador y con su sumador teníamos pues estas ambas señales y con una de ellas simulábamos el ruido. Entonces lo que vamos a hacer, nos va a agarrar aquí un sumador, justamente un sumador, esta señal la borro, le vamos a decirle, ahora vas a tener lo que va a ser la señal de ruido más la señal de mi sensor. Y eso lo mandamos a mi gráfica. La señal tiene mucha amplitud, vamos a cambiarla. Y si fuera ruido, pues tendríamos una amplitud muy pequeñita, entonces vamos a ponerla a 0.01, yo creo. A ver, vamos a ponerla así pequeñita. Ok, vamos a cambiar aquí el gráfico. Si le damos siempre en los ejes, con el botón derecho podemos cambiar las propiedades. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y le voy a decir que en el eje X no tenga autoescala, en el eje X, en el eje Y que no tenga autoescala, entonces voy a quitar esta opción autoescala. Entonces vamos a decirle que tenga un valor desde 0, desde 0 hasta 5 volts, ¿no? Es lo que yo voy a estar ahorita analizando. Entonces vamos a volverlo a ejecutar, ¿cómo se ve? Ok, quedó muy pequeña la amplitud, vamos a dar un poquito más de amplitud. Vamos a visualizar, vamos a darle los 100. Ok. Ahí está. Entonces, vean, yo conforme muevo mi potenciómetro,
Se mueve mi señal, está bien, ¿no? Lo subo a 5 volts, ahí llega a 5 volts. Si lo bajo, baja mi señal, ¿no? Entonces, ahí estoy leyendo, o estaría yo leyendo un sensor, no hay problema. Pero si yo dejo el sensor en un valor fijo, si vamos a dejarlo ahí alrededor de 3 volts, vean que la señal se alcanza a ver un poco, que tiene una forma sinusoidal. Ahí le voy a poner en alto, le voy a poner una pausa. Entonces vemos que la señal tiene una onda sinusoidal, que es el ruido que se le está metiendo. Ahorita yo le puse un valor muy bajo de 60, de 1 Hz, pero si fuera lo que decíamos, la señal de ruido, ¿no? De la línea eléctrica, entonces vamos a ponerle aquí 60 Hz. Y vamos a ver cómo se ve. Aunque nos está diciendo que por el teorema de Nyquist estoy teniendo errores, ¿no? Entonces, como tengo una frecuencia de 60 Hz, necesito que esto trabaje 120, 180 Hz al menos, ¿no? Por 3 vamos a ponerlo, vamos a ver si funciona. Ajá. Entonces, vean ahora cómo se ve la señal, ¿ya vieron? O sea, si yo muevo mi potenciómetro, sí le está siguiendo, ¿sí? Pero no es lo que yo esperaría ver, ¿no? De hecho, podemos aquí intentar colocar, vamos a ver si nos puedo aquí. O sea, sí ya. Para juntar las dos señales y poderlas graficar, no me acuerdo, pero ahorita vemos. Se asignan acciones. No. Generation. No. Vamos aquí a buscar. Y si quiero mostrarlas, tendría que ir como si fuera una señal adicional. Aquí no puedo agregarlo. Aquí está. Creo que lo que yo quiero. La prueba con este merge. Si con esto no funciona. Pues merge las va a sumar. Vamos a buscar limpio porque es un poco cómo se hacía. Bueno, de hecho no estoy seguro si se puede hacer, pero creo que sí. La view, plot, to signals. Vamos a ver. Mostramos dos. Esto es lo que quiero hacer. Entonces es como se fue con un arreglo. No sé si me vaya a dejar. Pues ponemos otra. Otra señal. ¿Qué es esto? Vamos a ver si me deja y si no, ya lo hacemos de otra manera. Entonces dice que puedes comenzar con un arreglo. Arreglo. Vamos a decirle. ¿Cuál era el bloque? Arreglo, replace. Y el test. Entonces vamos a decirle que esta señal se le va a tener como entrada la señal que viene limpia y la señal que le estamos metiendo ruido. Y ahora vamos a ver si nos quiere graficar. No nos quería que no, pero bueno, ahorita vemos.
Pues no quiso. No le gustó. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacerlo lo más. Ya eso lo veo como si les digo. Lo más sencillo es que vamos a graficar esto aquí. Pues vamos a copiar la gráfica. Vamos a graficar el valor original, ¿no? Ahí directamente. Entonces, aquí en teoría, pues tenemos las dos señales, vean. En la gráfica inferior tenemos la señal original y en la superior la gráfica con ruido. Entonces, pues, si yo la voy moviendo, pues sí que va cambiando, se va siguiendo el patrón de la señal. Pero si dejo estática, pues podemos ver que tenemos ahí bastante ruido. Y es más, si yo le hago un zoom aquí a la gráfica, pues le quiero ver en un rango de 4 a 3. Pues aquí estamos viendo, ¿no? Que tengo bastante ruido, que se está viendo aquí el ruido que tiene la señal. Entonces, la idea es eliminar ese ruido. Más aún, yo puedo verificarlo, pues por medio de Nyquist, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos un bloque que nos permite hacer un análisis de Nyquist. Damos botón derecho en el diagrama de bloques y en Signal Processing tenemos algo que dice espectro. No, pero eso no es. ¿Cuál es? Creo que es este. Que dice aquí espectro. Entonces, entré a Waveform Generation, ¿no? Condition, ¿no? Es este. Waveform Measure. Y aquí vamos a buscar este que dice espectro. Vamos a ver que nos diga su espectro. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y de la señal con ruido que quiero yo ver, pues vamos a decirle a ver que nos muestre los picos. Vamos a dejarlo así como está. Vamos a decirle que sea lineal. A ver que lo pone acá lineal. Y vamos a ver cómo lo trabaja con esa configuración. Entonces, genera el bloque de señal. Colocamos nuestra señal que tiene ahorita ruido. Y vamos a decirle que lo queremos ver. Entonces, la salida es en picos. De crear una visualización, crear una gráfica. Que me lo crea. Entonces, de este lado, podemos ir poniendo todo esto un poco en orden. Entonces, tengo aquí la parte de Fourier. Desde la señal original, la podemos poner acá abajito. Vamos a poder visualizar. Vamos a correr a ver qué pasa. Ok. Vamos a bajar este valor. 1.5 más o menos. Poner este valor en 100. Y vean que estoy viendo aquí, lo voy a copiar para poderles dibujar. Lo que estoy haciendo aquí en nuestro diagrama de Fourier es que yo estoy teniendo una componente, ¿no? En baja frecuencia, ¿no? Que es por aquí en esta zona. ¿Sí? Una componente en el señal, que es la que parece que aporta más. Y pues sí es el voltaje constante que yo le estoy dando, ¿no? Está en un valor bajo de frecuencia. ¿Por qué? Pues porque yo lo voy cambiando muy lento, ¿no? Entonces eso pues, cambia o varía muy lento, no está en esta zona baja. Pero estoy viendo además que en 60 estoy teniendo aquí este pico, entonces estoy teniendo una componente, ¿sí?
en alrededor de los 60 Hz. Y pues ya es correcto, ¿no? Porque estoy yo metiendo una señal a 60 Hz. ¿Sí? Eso es normal. Más aún, si yo metí aquí otro bloque de estos, sí, miren, vamos a pasar este por acá arriba. Vamos a hacer este aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa todavía si yo agarro y hago otro bloque de estos? Entonces, en Signal Processing, generación de onda, y simular señal. Y vamos a decirle que sea una frecuencia más alta. Vamos a decirle que sea a una frecuencia, unos 200 Hz. Una amplitud igual de 0.01. Que simula el tiempo de adquisición. Vamos a decirle que van a ser bajo de 500. 500. Así que se quede. Dejarla así. Y este también vamos a cambiarlo aquí a 500, ¿no? Entonces, vamos a poner también 500. Ahí está. Y vamos a sumarla. Vamos a volver a revisar esto. Entonces, esto vamos a subirlo aquí arriba. Entonces, vamos a poner aquí que es la original. Podemos ponerle que es la señal con ruido. Y ya no. Y vamos a poner entonces que sumemos estos dos ruidos. Y que luego lo sume, pues, este con este. Y vamos a ver qué nos da aquí y qué nos da en el Fourier. Entonces, si ahora lo simulo, ok, ahí está. Entonces, mi señal, pues sigue siguiendo, ¿no? Sigue teniendo el seguimiento, ¿no? Sigue ahí. Ahí se queda siguiendo lo que hace el potenciómetro. Pero, ¿qué pasa si vemos el espectro de Fourier? Voy a ponerlo aquí, este más grande. Como en alto. Entonces, esta gráfica vamos a hacer un poquito más grande. Voy a ponerle aquí hasta 300. Que no se esté moviendo el eje, a ver si me deja. Aquí vamos a decirle que no haga autoescala. Y tampoco en X, ahí está. Entonces ya no va a estar escalándose automáticamente. Entonces déjalo ahorita aquí hasta un valor de 1. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto ahí mi señal, ¿sí? Vamos a hacerle una pausa, vamos a tomar la gráfica. Pues yo aquí puedo ver que de esta señal tiene pues una componente alta en baja frecuencia, ¿no? Por aquí. Luego tiene una componente en 60 Hz y luego tiene otra componente más ligera, pero que aquí está a 200 Hz, ¿no? Aquí se alcanza a ver este piquito, ¿no? Que se alcanza aquí a dibujar. Entonces, pues, tales son frecuencias que a mí no me interesan, ¿no? O ya aquí depende de lo que yo quisiera analizar. La de 60 Hz sé que es de la línea eléctrica, entonces esta la tengo que eliminar.
Si yo quisiera trabajar con la línea, con el señal de alta frecuencia con esta, pues tendría que filtrar con un pasaltos, tal vez. O si yo quisiera la señal de baja frecuencia, quedarme con esta parte, entonces yo tendría que filtrar con un pasabajos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo jugamos con esos filtros. ¿En qué le pega a mi señal? Pues bueno, fíjense, vamos a agregar aquí todavía dos valores. De esta señal original, vamos a poner aquí un indicador numérico. Vamos a ponerlo aquí. A ver si me deja hacerlo más grande para que se pueda visualizar bien. De esto. No deja cambiar. Para hacerlo con una letra más grande. A ver si aquí le cambio. ¿Sabes? Ah, ahí está. Seleccionamos aquí con el font. Y ya me deja cambiar, ¿no? Aquí la letra. Entonces vamos a poner así a 36. Está aquí más grandecito. Entonces este es de la señal original. Vamos a hacer lo mismo al valor de la señal numérica. Entonces, este es valor original. Vamos a poner el valor original. Este vamos a ponerle el valor medido, ¿no? Que sería lo que tal vez yo estaría midiendo en mi sistema. Entonces, este valor medido, vamos a conectarlo aquí. Y este valor original, pues vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a ver si funciona. Bueno, yo voy a intentar poner mi valor original en 3 volts, ¿no? El valor original es 299, o sea, está haciendo un valor diferente. Es más, yo voy un valor más alto, 4.32, 4.25. Y seguramente si yo aquí, esta señal, le cambio la amplitud y le meto más ruido, por ejemplo, este es 0.5, y este es 0.03. Vamos a meterle ahí ese ruido. ¿Qué pasa? Vean ya aquí el valor ya cambia más, ¿no? O sea, en teoría yo estoy midiendo, vamos a dejarlo como en 2.5. Yo estoy midiendo 2.5 volts, es mi señal original, 2.5 volts, y sin embargo estoy midiendo 2.04. Entonces tengo bastante error, ¿no? Ahí sí ya tengo casi un error de medición de medio volt. Y parece todo, ¿no? Si yo me acerco aquí a 0.5 volts, aquí me dice 0.07, o sea, casi en cero. Si me voy a 4 volts, 4, me dice 3.5. Entonces yo tendría ahí errores en las mediciones, ¿no? En los valores que yo estaría trabajando. Entonces directamente no puedo tomar esa señal y trabajarla, ¿sí? Y ya vi que tengo problemas con rangos de frecuencia. Entonces pensemos que me quiero quedar con el valor del potenciómetro. Entonces, ¿qué aplico? Aplico un filtro pasabajos. Entonces vamos a aplicar eso, vamos a aplicar un filtro pasabajos. Vamos a poner aquí un filtro pasabajos. Entonces, filtros. Igual vamos aquí al bloque que dice Signal Processing. Pues vamos a donde dice Signal Processing. Y hay un bloque que dice Waveform Condition, ¿no? Para poderlas acondicionar. Y hay un bloque que dice Filter. Aquí vamos a elegir este bloque que dice Filter. Pues vamos a agarrar este filtro.
Lo vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué tipo de filtro quiero yo ahorita? Pues quiero un filtro pasabajos. Frecuencia de corte. ¿A qué frecuencia quiero que corte? Bueno, pues de lo que veo aquí en mi diagrama, ¿sí? Voy a eliminar esto. Deja. Puedo borrar esta parte de aquí. Si me dejó. Entonces, yo veo que tengo frecuencias muy bajas, ¿no? O sea, 20 ya se pierde, en 10 estaría como por aquí, ¿sí? Entonces vamos a jugar con una frecuencia de corte de 5, va a haber 5 Hz. Vamos a poner aquí, quiero que tenga una frecuencia de corte de 5 Hz. Quiere decir que deje pasar todo lo que esté por debajo de 5 Hz. Entonces vamos a ponerle 5 Hz. Claro, no son tan estrictos los filtros, o sea, va a empezar a hacer corte alrededor de 5, pero no quiere decir que en 5 corte y de 5 para arriba no deje pasar nada, ¿no? Pues simplemente a partir de 5 va a empezar a atenuar la señal. Entonces vamos a dejarle ahí 5 Hz. ¿Qué tipo de filtro? Bueno, aquí son las topologías, ustedes ya las verán en su curso de filtros, cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Algunas tienen sobreimpulsos, otras tienen mejores ganancias, entonces, bueno, vamos a dejarle por default que trae el Butterworth, vamos a dejar ese Butterworth. Y un orden 3, vamos a ver qué pasa aquí ahorita al principio, vamos a poner así un orden 3. Entonces vamos a ponerle aquí un OK. Vamos a aplicar el filtro a la señal que trae ruido. Ahí está. Y vamos a... Vamos a primero el espectro, bueno, tanto la señal como el espectro de potencia. Entonces vamos a copiar esta gráfica. Y aquí vamos a ponerle que esta es la filtrada. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a agregar otro bloque para capturar el espectro de Fourier. Entonces eran Signal Processing, Waveform Measurement y el que es aquí espectro, ¿no? Spectral. Y vamos a ver su espectro de nuevo de esta señal. Pues dijimos que era en pico, pusimos lineal, creo que así lo configuramos. La señal pues, va a ser esta, la señal filtrada, y vamos a poner una gráfica para ver cómo lo dibuja. Entonces vamos a ver aquí nuestras señales. Entonces, esta es la señal filtrada, vamos a ponerla aquí arriba, y esta es la señal, el espectro de potencia. Entonces vamos a dejar esto aquí arriba y esto aquí abajo. Y vamos a ver cómo se visualiza ahora. Entonces lo ejecutamos. Aquí lo primero que hay que ver, siempre que yo trabaje con filtros digitales, vamos a tener este fenómeno. A ver si alcanza aquí a ver. Sí. Y nada más hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre va a empezar en 0 y en un instante de tiempo corto al inicio, ¿no? Esto lo podremos medir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues va a empezar a subir la señal hasta llegar a un sobreimpulso y después ya empieza a tener el valor filtrado correcto, ¿no? Eso siempre nos va a pasar con los filtros digitales. Siempre al inicio va a haber este pequeño sobreimpulso y siempre va a empezar desde 0. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Eso por qué es? Pues bueno, eso rápido se los explico, porque aquí se ve ese fenómeno. Y eso se debe, ¿dónde tenemos aquí el dibujito? Ahí en este. Eso se debe a que empiezo, ¿no? Y dijimos que mi filtro va a usar mi valor de tiempo actual más los anteriores. Pero cuando empiecen, pues yo no tengo valores anteriores. ¿Cuánto valen los anteriores? Es más, al principio, ¿cuánto vale todo? Pues todo vale 0. ¿Sí? El algoritmo inicializa todo en 0. Entonces, por eso mi salida aquí, como son sumadores, pues es 0 más 0 más 0. Pues ¿cuánto te da tu señal? 0. Tomas el valor 1, ¿no? El tiempo 1, que tienes tu primer valor. Sí, pero los demás siguen valiendo ceros. Entonces, es cuando empieza a subir la señal. Hasta que tengo todos mis valores de mis coeficientes ya con el T1 menos 3, menos 2, menos 1, o el T menos N, dependiendo del orden, y ya me da un valor de filtro, ¿no? Por eso siempre arranca así con ese valor. Y bueno, pues tiene un pequeño error que tiene un sobreimpulso, ¿sí? Ese es por el tipo de filtro. Si lo cambiamos, seguramente ese filtro se va a eliminar, ¿no? Si en vez de elegir la topología que ahorita fue un filtro
Ahorita elegimos un filtro Butterworth, seguramente un Chebyshev o un elíptico Diesel tienen un comportamiento diferente, ¿no? Ahorita los podemos analizar si nos da tiempo. Pero bueno, entonces, voy a volver a ejecutar aquí mi simulación. Y vean qué puedo ver ahí deteniendo ahorita rápido el tiempo. Si vemos los diagramas de Fourier, ¿no? Voy a hacer aquí voy a copiar todo esto. Yo aquí puedo visualizar que el filtro, pues ya con el orden que tengo y el tipo de filtro está funcionando bien, porque vean, estos picos que se veían aquí en 60 y en 200, ya los eliminé, ya no los tengo, ya tengo este de 60 y este de 200, todo está filtrando. Y es más, la señal, vean cómo lo vemos, ya después de un cierto tiempo, cuando empieza a estabilizarse, pues ya vemos el valor limpio. Entonces sí que me está filtrando ya mi señal. Eso lo podemos también comparar, pues si agregamos esta ventanita, ¿no? Del valor medido. Vamos a agregar valor medido adicional. Y vamos a ver qué valor nos da, ya con la señal filtrada. Conectamos a la señal filtrada. ¿Está? Vamos a ver qué valores nos da, ¿no? Entonces vamos a posicionar, por ejemplo, el potenciómetro, pensamos que lo pondremos en 1 volt. Entonces está casi en 1 volt. El valor medido, la señal que yo tengo tiene ruido y me diría que es un 0.5, ¿no? Muy próximo a 0.5. Mientras la señal filtrada, vean, ya me diría de nuevo que es 1.01. Entonces sí estoy recuperando el valor y está trabajando bien. Si yo muevo el filtro, vean cómo va siguiendo el comportamiento de la señal, vean cómo si lo voy yo logrando replicar. Y ya no tengo el ruido. Entonces ahí estoy limpiando yo ya mi señal. Entonces hoy en día con herramientas como Labview y filtros digitales pues, es muy fácil implementar estos filtros. Ahora pensemos que yo quiero la señal de alta frecuencia, la señal que era de 200. Bueno, yo me quiero quedar con esa señal. Bueno, pues en este caso, modifico mi filtro. Y ya no quiero un pasabajos, ahora quiero un pasaltos. High pass. Quiero que dejes pasar, pues, si está a 200, pues que deje pasar alrededor de 180. Vamos a que empiece a pasar de 180 en adelante. Decimos que sí. Vamos a volver a correr el ejemplo. Y lo primero que yo puedo ver vamos a ver aquí. Como me estoy quedando con la parte de pasaltos, le dije a partir de 180. Entonces, vean cómo todo lo que está por debajo de 180, estaría aquí, lo está eliminando esto y está eliminando esto. Vean cómo nada más me estoy quedando con los puros datos que están por arriba de 180. Y además, vean la señal. Está modificándola, ya le está eliminando el offset, ¿no? Lo que son los 2 volts, porque esa es la componente de bajo voltaje. Me está dejando aquí en 0. Entonces me está dejando ya nada la señal original. La señal original a 200 Hz pues, es una señal que está con una amplitud de 0.5 a menos 0.5 con una frecuencia de 200. Entonces ahí la tendríamos. Si yo ahorita agarro y voy aquí a mi simulación y muevo el potenciómetro, pues vean que la señal ya no pasa nada. Ya nunca va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque estoy eliminando esta señal del inicio de esos valores de mi sensor. Entonces, vean, la de esa bien limpiecita. ¿Ya vieron? Y ahora, si yo quisiera ya nada más quedarme con la señal central, ¿sí? La de 60 Hz, es un pasabandas, ¿no? Entonces aquí le ponemos, quiero un pasabandas, band pass. Me habilita aquí dos opciones. ¿Cuál es el valor bajo y cuál es el valor alto que te quieres quedar? Como quiero la señal de 60, pues vamos a decirle que corte en 50 por la parte baja, por la parte alta que sea hasta 70. Vamos a dejar así un sensor igual IR, un Butterworth, orden 3, no vamos a modificar eso. Y entonces, vamos, y ahora veamos, ya nada más en el diagrama de Fourier, nada más estoy quedando con la de 60 Hz. Y aquí pues no podemos visualizar más, pero en teoría nada más estaría dejando en la gráfica también la de 60 Hz, ¿no?
Y lo mismo, aunque yo mueva mi potenciómetro, pues ya no pasa nada, ¿no? No hay varios cambios, ¿no? Porque pues la señal la está filtrando, ¿no? Y el último, pensamos que quiero eliminar 60 Hz y quedarme con las otras dos. Ah, bueno, pues entonces aquí lo que hacemos es que quiero un pasabanda, ¿no? Y vamos a dejar los mismos valores, 50 y 70, entonces va a eliminar la de 60. Va a dejar pasar la frecuencia baja, que es el potenciómetro, la frecuencia alta, que es la de 200, pero la de 60 la va a eliminar. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está, ¿no? Entonces tengo ahí dos señales, la de frecuencia alta y la de frecuencia baja. Y lo vemos pues, aquí en el Fourier de la izquierda, ¿no? Aquí de la izquierda, de la derecha podemos ver cómo tenemos la componente alta y la componente baja, ¿no? Ahí tenemos el pico a 200 y el pico a pues, alrededor de 0 Hz. Entonces ahí está. Entonces ahí estaríamos trabajando con los sensores. Ahorita todo es simulado. ¿Qué vamos a hacer el día lunes? El día lunes, por medio de Arduino, vamos a estar leyendo el resultado de su sumador y por medio de Labius lo vamos a estar filtrando, ¿no? Para estar procesando la señal ya de manera digital. Entonces, pues, esto sería la parte de filtros, la primera parte, el lunes lo concluimos, ¿no? Yo lo que les sugiero, vean el video y ahora replíquenlo ustedes, ¿no? Para que vean cómo ir sacando los bloques, por favor, para que los vayan trabajando, ¿sí? Revisen el video, vuelvan a replicar ustedes el ejercicio. Y una última cosa que me gustaría, ¿no? Pueden, por ejemplo, vamos a dejar aquí el pasabajos, que es el más, con el cual podemos ver la señal lo que sea nuestro sensor, del potenciómetro. Vamos a ver aquí la frecuencia de corte que le habíamos dejado a 5. Y jueguen, ¿qué pasa si yo cambio mis filtros? ¿No? Vean cómo van respondiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora a ver un Chebyshev, cómo da la respuesta? Entonces le digo, ok. Arranco. Y aquí está, ¿no? Vamos a poner un poquito más alto esto. Por arrancar. Ahí está, vean cómo tiene un sobreimpulso, ¿sí? Pero es distinto, vamos a dejarlo atento que avance un poco más. Ahora, vamos a pausarlo y vamos a volver a arrancar. Le damos la pausa. Y vamos a comparar el tipo de sobreimpulso que tiene, a ver si es igual o distinto que el anterior. Sí, podemos ver que el comportamiento, ¿no? Entre cambios rápidos, porque son cambios rápidos que estoy teniendo en mi señal. Bueno, cambios rápidos, cambios drásticos, ¿no? Vean cómo si cambia aquí la forma que tiene el sobreimpulso, ¿no? Y bueno, todo eso luego tiene implicaciones, por ejemplo, mucho en música, ¿no? Se usan los filtros para ecualizar audios y de a veces, pues, distintos filtros nos dan distinta respuesta en el audio. Por ejemplo, si yo quisiera ecualizar una batería, pues para que se escuche más el bombo o se escuchen más los platillos, entonces con los filtros yo puedo mejorar las frecuencias de corte de ciertos espacios del audio y mejorar la respuesta ante ciertos instrumentos. Voy a ver si encuentro una página donde había una demo que puedan escuchar los sonidos, como cuando cambio distintos filtros, tengo distintas respuestas, ¿no? Y miren, ¿qué pasa si ahora cambio aquí, por ejemplo, el orden? Vamos a ponerle un orden muy alto, ¿no? Un orden de 30, pero por 10. A ver si hay algún resultado. Ahí está. Vean cómo el filtro ahora responde más lento, ¿ya vieron? Es lo que les decía el retardo. Si yo copio esto con lo que ahorita estaba analizando, digo aquí porque no es una señal con tanto ruido, no es una señal tan compleja, entonces no estoy yo filtros tan altos, ¿no? Pero si el ruido no se hubiera eliminado con un orden 3, yo tuviera que subir el orden, vean cómo tarda en responder el filtro. De entrada lo podemos estar visualizando en este tiempo inicial, ¿no? Vean aquí el tiempo que tiene, y vean que aquí está haciendo un tiempo mayor. Ahorita yo tendría que analizar esta señal y para ver bien la escala de tiempo y saber de qué magnitud es este tiempo, ¿no? Y comparar el tiempo de respuesta 1 con el tiempo de respuesta 2, pero vean, de entrada está tardando más y la estabilización también está haciendo más
lenta. Entonces lo que les digo, ¿no? Filtros de orden más grande, pues va a tardar más en darnos una respuesta sensor. Y es más, vean, ahorita voy a volver aquí a ejecutar la señal, la corro, y vean, si yo cambio el potenciómetro, ¿sí? Vean, ahí lo estoy cambiando, voy a tener ahí la señal. Y tarda en ir dando respuesta, ¿no? Ahorita no estamos viendo aquí el tiempo, estamos aquí visualizando. Pero simplemente, ¿no? Si yo divido mi gráfica a la mitad, pensamos que aquí, para este tiempo, vean que ya pasó este fenómeno, cuando aquí a la mitad apenas está pasando este fenómeno, entonces sí tiene un retraso, ¿no? Se está creando un retraso en la señal. La va a limpiar, la va a procesar de mejor manera, pero va a estar retrasada un cierto tiempo con respecto a la original. Entonces, jueguen un poquito ustedes con esos valores, ¿no? Con el tipo de filtro y con el orden para que vean cómo impacta en el resultado de la señal, ¿vale? Entonces, pues eso sería hasta el día de hoy. Aquí le dejamos. Nos vemos el día próximo martes para continuar y hacer ahora la práctica, por favor, con su Arduino y su circuito sumador, ¿vale? Sí, profe. Pues gracias, chicos. Sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente semana. Vale, nos vemos. Gracias, hasta luego. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.